la presentación para que tenga mejor visibilidad para ustedes. Ok, bueno, vamos a hablar un poco sobre cómo se desarrolla la personalidad. Eh, Muchas consideraciones al respecto, obviamente. Y esto tiene que ver principalmente con una perspectiva conductual o cognitiva conductual, como gusten llamarle. Eh, cada, cada modelo, cada escuela psicológica tiene justamente sus propias consideraciones, justamente sus propios elementos a analizar cuando se habla de este tema tan importante para la psicología como lo es la personalidad, ¿no? Yo lo que quiero hacer es primero hablarles un poco de la importancia que tiene hablar de esto, acerca de la personalidad en psicología de manera general. Y por otro lado, también irlos introduciendo a cuáles son precisamente estas consideraciones que hacemos desde una perspectiva conductual, cómo se desarrolla eso que conocemos como personalidad o cómo se desarrolla eso que conocemos como rasgos, ¿no? Rasgos de personalidad. Y por último, ya casi al final de esta charla, pues trataré también de aterrizar en en cómo se ve, ¿no? Ya en una sesión de terapia, por ejemplo, cuáles son las implicaciones que para nosotros como terapeutas conductuales o terapeutas cognitivo-conductuales, cuáles son las implicaciones, ¿no? De saber todos estos elementos a la hora de trabajar con nuestros diferentes consultantes. Entonces, bueno, para ir avanzando un poquito en relación a este tema, hablaremos primero sobre esta importancia que yo les decía, ¿no? Y es que a partir de esta importancia de comprender a la personalidad o la personalidad, pues surgen diferentes preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se originan los valores, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que surge esta importancia que le damos a diferentes cosas en la vida? ¿Por qué a unas personas les importa tanto la familia, por ejemplo? ¿Por qué a otros no tanto? ¿Por qué a algunas personas le dan un gran valor a su profesión? ¿Por qué otros parecería como que no le dan importancia a nada en la vida, ¿no? Entonces surgen todos estos cuestionamientos y obviamente los seres humanos tenemos mucha aversión a la duda, tenemos mucha aversión a no saber cosas y por lo tanto tenemos mucho la tendencia a poner nombres, ¿no? Y me parece que de ahí surge justamente esta tendencia a etiquetar, ¿no? A proponer lo que justamente ahora conocemos como rasgos de personalidad o lo que conocemos como personalidad, ¿no? Surgen otros cuestionamientos, ¿por qué a una persona le gusta estar sola? ¿Por qué a otros les gusta estar con gente? ¿Sí? ¿Por qué una persona hace lo que sea por no sufrir, mientras que otros sufren por el bien de alguien más? ¿Sí? De repente podemos encontrar personas que son muy individualistas, por ejemplo, y a otros que les gusta trabajar en equipo. Eh, y las diferentes teorías psicológicas también nos hablan, ¿no? De estas diferencias. Por ejemplo, yo estoy recordando en este momento algo que el doctor Albert Ellis, desarrollador de la terapia racional emotiva conductual, TREC, señalaba, ¿no? Y él decía que no tenemos por qué estar esperanzados a que las demás personas nos amen, ¿sí? Ellis, desde la teoría de la TREC, él planteaba, ¿no? Esta importancia que tenía el desarrollar amor propio, ¿no? Y que justamente esta parte de poder ver por uno mismo y amarse a uno mismo, pues era como parte importante para el desarrollo del ser humano, ¿no? No obstante, también encontramos otras perspectivas. Por ejemplo, estoy pensando en lo que se maneja dentro de lo que se conoce como terapia analítica funcional, FAP,
en donde se señala la gran importancia que tiene el contexto y esto implica también la gran importancia que tienen las personas que nos rodean para nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, aquí encontramos dos modelos de terapia, ambos basados en evidencia, pero que plantean justamente esta polaridad, ¿no? Por un lado, se plantea el individualismo, por otro lado se plantea el reconocimiento o el ser consciente de que el otro es importante para mi propio crecimiento y que claro que yo también soy importante para que el otro crezca o se desarrolle, ¿no? Entonces, bueno, vamos a encontrar estas diferentes perspectivas. eh, y vamos a encontrar esto también cuando hablamos ya de manera individual, ¿no? Que correspondería justamente a esta pregunta. ¿Por qué algunos hacemos lo que sea por no sufrir y por qué otros sufren para que las otras personas estén bien? Diríamos, ¿no? A grandes rasgos, bueno, que es parte de la personalidad, pero ahorita vamos a desarrollar de una manera más clara a qué nos referimos cuando estamos hablando de personalidad. Otra pregunta que surge aquí ¿es la personalidad constante o es estable ante diferentes circunstancias? Es decir, una vez que está determinada nuestra personalidad, una vez que está etiquetada o etiquetados nuestros rasgos de personalidad, eso implica que siempre nos vamos a comportar de acuerdo a esas etiquetas. Es seguro, es confiable, incluso tiene que ver con la facilidad de predecir nuestros comportamientos si nuestros rasgos ya están etiquetados. Por ejemplo, cuando yo digo una persona es tímida o una persona es agresiva, el hecho de etiquetar y establecer esos rasgos ya nos predice el comportamiento futuro de esas personas. Es decir, el tímido será siempre tímido en todos los momentos y circunstancias. El agresivo será siempre agresivo en todos los momentos y circunstancias. Y entonces, claro, o sea, vamos a encontrar que no siempre es así, ¿no? Y entonces viene otra pregunta que tiene que ver con el hecho de cuál es la confiabilidad entonces de los estudios que se conocen, ¿no? Y que por años y décadas se han utilizado para el estudio de la personalidad. También eso lo vamos a checar un poco más adelante. Y por último, cerramos con una última pregunta que dice, ¿la personalidad entonces tendrá que ver con el contexto? ¿Sí? Nuevamente, ¿no? Este ejemplo que les ponía, el tímido siempre es tímido, o tendrá que ver más con lo que le rodea a la persona para presentar este conjunto de comportamientos que conocemos como timidez, tomando en cuenta el ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos a desarrollarlo un poquito más. Entonces, eh, lo que nosotros vamos a ver es que la personalidad, ¿no? Estas características o también si queremos llamarlo temperamento, nosotros lo vamos a observar desde la primera infancia, ¿no? Si se dan cuenta, hagan un poquito el experimento quienes tengan un bebé cercano, un familiar, un hermanito, un sobrino, ¿no? El hijo de un amigo, amiga. Hagan el experimento un poco y observen todo lo que uno dice acerca del bebé. Estamos hablando de un bebé menor de 6 meses, ¿no? Por lo general, la comunidad verbal, es decir, los adultos, vamos etiquetando ya rasgos en el pequeño, ¿no? En el niño. Y ya vamos diciendo cosas como, mira, qué enojón es como el papá, o mira, qué tranquilo es como la mamá, o mira, ve, qué desesperado es, ¿no? Qué inquieto es, qué ansioso es, mira, bien miedoso como el tío, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde muy temprana edad ya estamos, la comunidad verbal, los adultos, ya estamos observando características y ya estamos atribuyéndole etiquetas a los comportamientos que el bebé está teniendo, ¿no? Ahora bien, la importancia del conocimiento sobre los otros está presente en casi todas nuestras interacciones con el medio social, o sea, en el sentido de que sí es importante ir reconociendo esas características del otro, así como nosotros hacemos esto con los niños, con los bebés,
nosotros también lo hacemos con otros adultos, ¿no? Otros adultos lo hacen con nosotros y es importante para la comunidad verbal que el niño también aprenda rápidamente a identificar las características de las personas que le rodean. Esto es importante porque justamente nos va a permitir tener comportamientos de cercanía hacia otras personas. O sea, yo puedo tener comportamientos de cercanía hacia otro si yo me siento seguro de conectar con esa otra persona, ¿sí? Pero justamente esto va a ocurrir gracias a que yo puedo etiquetar, puedo comprender características en la personalidad del otro. Si yo identifico que una persona o una persona está etiquetada o yo mismo he etiquetado a una persona como, no sé, desregulado, agresivo, impulsivo, y eso no es como reforzante para mí, pues entonces las conductas que yo tendré frecuentemente hacia esa persona será tomar distancia, alejarme, platicar lo menos posible con esa persona, etcétera, etcétera. Entonces, sí que es importante ir identificando esas variables o esas características que nosotros le llamamos personalidad, ¿no? Y lo enseñamos desde, vaya, nos lo enseñan desde que somos muy pequeños, ¿no? Y han surgido aproximaciones, obviamente, al estudio de la personalidad. Vamos a encontrar que hay diferentes modelos que proponen dicho estudio, ¿no? El modelo más tradicional en psicología es el modelo de rasgos, ¿no? Es por un lado el modelo más tradicional, es también el modelo más dominante o la aproximación más dominante en psicología, ¿sí? Y que justamente nos propone los elementos estructurales de la personalidad. Digo, no es un espacio como para hablarles a grandes rasgos de estos modelos, pero bueno, podemos señalar aspectos clave, ¿no? De este modelo de rasgos. Por ejemplo, Alport en alguna ocasión ya describió 50 rasgos de personalidad, ¿no? Por ejemplo, o Eysenck que dividía la personalidad en tres categorías, ¿no? Por un lado, introversión, extraversión, neuroticismo y psicoticismo, ¿no? Son las tres áreas que Hans Eysenck dividía, ¿no? Lo conocemos como personalidad. Ahora bien, si nosotros entendemos a la personalidad a través de estos elementos estructurales, eh, entonces nosotros diríamos que la personalidad o el desarrollo de la personalidad se hace a partir del conocimiento de algo interno, es decir, yo voy a interpretar, yo voy a entender, yo voy a comprender a la personalidad de un individuo siempre y cuando pueda encontrar esos elementos internos, ¿sí? Que son parte del individuo. Es como si yo dijera, tomando en cuenta la imagen que tenemos aquí, es como si yo dijera, el niño le jaló el pelo a la hermanita porque era agresivo. Es decir, el niño tenía algo interno que lo hizo tener ese comportamiento. Por lo tanto, si el niño cambiara de comportamiento, eso me indicaría a mí que eso interno ha cambiado también, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es una explicación como bastante circular. Le jaló el pelo a la hermanita porque es agresivo, pero ahora ya no le jala el pelo a la hermanita porque eso que tenía adentro ya no lo tiene, ¿sí? Entonces, digamos, para fines de querer o de intentar modificar la conducta del niño, entender esa etiqueta, agresividad, por ejemplo, no es como muy útil, ¿no? Ok, es como, vale, es agresivo, ¿qué haces con eso? Vale, es tímido, ¿qué haces con la etiqueta? ¿Sí? O cómo estás comprendiendo tú la timidez, o cómo estás comprendiendo tú la agresividad. Y justamente es ahí en donde aparece el modelo conductual, ¿no? Es otra aproximación al estudio de la personalidad. Y aquí podemos encontrar diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, la personalidad se explica por la historia individual, esto según Skinner, ¿no? Y hay una frase que justamente es la que tenemos aquí, que a mí me gusta mucho,
y que respondería a muchas de las preguntas que yo les hice anteriormente, ¿no? Que venían aquí en la presentación. Y Skinner decía, una personalidad particular está unida a un tipo particular de ocasión, ¿sí? Nosotros podríamos haberle hecho todas las pruebas de personalidad a un individuo y en todas podría haber salido que era una persona estable, regulada, incluso tímida, etcétera, etcétera. Pero resulta que un día llega y encuentra a su esposa haciéndole infiel, por ejemplo. ¿Sí? Ante ese comportamiento, este individuo que nos había reportado, según las pruebas, todo un conjunto de rasgos que no nos indicaban agresividad, puede comportarse en ese momento completamente agresivo hacia el amante de su esposa, por ejemplo, golpearlo salvajemente, ¿no? Al punto de casi matarlo. Entonces, cuando ocurren este tipo de circunstancias, las personas, como decíamos hace rato, como ya hemos etiquetado a los demás individuos, es donde empezarían a surgir ciertas dudas, ¿no? O ciertos comentarios como, qué raro, él no era así. O mira, ¿quién lo hubiera imaginado que él fuera tan salvaje a la hora de encontrarse con una situación de este tipo? O mira, qué agresivo resultó ser el individuo, ¿no? Pero justamente, y tomando en cuenta lo que Skinner señalaba, la personalidad, ¿sí? O estas características o estos rasgos van a estar relacionados siempre a tipos particulares de ocasiones. Es decir, el contexto va a tener una gran influencia en la conducta que nosotros vamos a realizar. Eso implicaría que no siempre, si tomamos en cuenta lo que venimos señalando, no siempre presentamos la misma personalidad, ¿sí? Eh, Estoy atendiendo un chico de 25 años aproximadamente, y él llega conmigo y me dice, es que mira, me pasa que se me dificulta mucho abrirme con las personas, ¿no? Siento que eso me limita la vida, ¿no? Por ejemplo, si me encuentro a alguien en el gimnasio, pues sí, lo saludo, me saluda, y de ahí simplemente empiezo a preguntar yo porque siento que el silencio o quedarnos en silencio es bastante incómodo para mí. ¿Sí? Entonces empiezo a preguntarle cosas a la otra persona, pero cuando viene el punto de hablar de mí, ahí es donde me quedo congelado. Ahí es donde me despido o le digo a la persona que tengo prisa. Entonces tengo la dificultad de hablar de mí. Y eso obviamente hace difícil que la gente me conozca, ¿no? Pero fíjense qué interesante lo que me plantea esta persona, si diríamos, ok, tiene una personalidad tímida, ¿no? Es una persona hermética con cuestiones personales, ¿vale? Pero fíjense qué interesante, porque ¿qué está haciendo conmigo esa persona en ese momento? Cuando él me está diciendo todo esto, justamente en ese momento él no está siendo hermético. Al contrario, me está hablando de lo que siente, me está hablando de lo que piensa, me está hablando de sus incomodidades, está teniendo bastante apertura conmigo, ¿no? Y entonces yo le digo en ese momento algo como, me llama la atención todo lo que me estás diciendo, porque digo, si esto fuera siempre, así como tú me lo indicas, no me estarías diciendo a mí todo lo que me estás diciendo, ¿sí? Y entonces él me dice, bueno, es que tú eres un profesional y yo sé que tú no me vas a juzgar. Entonces, fíjense cómo esa variable, ¿sí? Cómo esa variable hace que el contexto sea determinante para la conducta que él tiene, ¿sí? Entonces ya no hablaríamos entonces que en ese momento él está siendo tímido o que él está siendo hermético o que él está siendo cerrado en aspectos personales. Parecería ser que mi presencia, que mi estatus como profesional en ese momento le ayuda a él a romper esas barreras que tiene frente a otras personas, ¿sí? Y probablemente otras personas con otras características también puedan romper esas barreras que él está teniendo, pero habría que analizar cuáles son esas pequeñas variables que influyen en su personalidad, o en este caso, en su comportamiento, ¿no? O en sus rasgos, ¿no?
Entonces, bueno, de esto nos habla un poquito el modelo conductual. Si se dan cuenta, el modelo conductual apunta, más que apuntar a una variable interna, apunta más bien a variables externas, ¿sí? Aquí no es tanto como que, digamos, como decíamos en el estudio de rasgos o en el modelo de rasgos, que la agresividad está dentro del individuo o que la intimidad, la timidez está dentro del individuo. Aquí más bien en el modelo conductual decimos qué factores ambientales, qué factores contextuales están influyendo en las características que el individuo, perdón, está presentando. ¿Ok? Bien. Ahora bien, como en todos los modelos, los modelos pues tienen sus ventajas, pero también tienen sus desventajas, ¿no? O sus debilidades. En el modelo conductual, la debilidad es que aún no se ha logrado establecer qué tipo específico de historia lleva a tener tipos específicos de rasgos, ¿sí? Podemos encontrar a 10 personas tímidas con historias totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, esa es la debilidad del modelo conductual, que aún no podemos establecer si hay historias específicas para el desarrollo de ciertas características. Y vamos a encontrar que son historias completamente distintas, ¿sí? Se niega, por otro lado, que la personalidad entonces sea producto de un esquema de funcionamiento previo a las interacciones sociales y que sea una variable causal que explique el comportamiento. Desde el modelo conductual, nosotros no vamos a decir que el bebé ya nace con una personalidad. Más bien, nosotros vamos a decir que esos comportamientos fueron adquiridos a través de la interacción social, es decir, fueron adquiridos a través del aprendizaje, interacciones sociales y experiencias directas que el niño va teniendo con su entorno. Además, decimos que no es una variable causal que nos explique el comportamiento, porque como ya veíamos, yo puedo tener etiquetada a una persona con un rasgo, pero no siempre va a responder coherentemente con ese rasgo, porque ya decíamos además que va a depender del contexto en el que esté desempeñándose la persona en un momento determinado. ¿Ok? Bien, y tenemos también el modelo conductual funcional, ¿no? Los rasgos y estilos de personalidad en este modelo son entendidos actualmente como clases de respuesta, ¿sí? Esto permite ver las diferencias individuales como diferencias en las contingencias potenciales de reforzamiento. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, eh, nosotros podemos encontrar una serie de conductas, ¿sí? que, digamos, que a la hora de observarlas, se van a ver bien diferentes, ¿sí? Se van a ver distintas. Por ejemplo, no es lo mismo que yo me rasque la cabeza, ¿sí? A que haga una llamada telefónica, ¿sí? O sea, no, las conductas se ven muy diferentes, ¿vale? Tampoco es lo mismo si me ven corriendo a las 6 de la mañana, ¿sí? No obstante, cuando nosotros platicamos con los consultantes, con los pacientes en terapia, por ejemplo, o si estamos haciendo un tipo o si queremos hacer algún tipo de informe psicológico, pues nosotros vamos a entrevistar a la persona, vamos a platicar con ellos y vamos a encontrar muchas veces que esas tres conductas que yo les ponía de ejemplo, rascarme en la cabeza, hablar por teléfono, salir a correr a las 6 de la mañana, a pesar de que sean conductas que se ven diferentes, funcionalmente pueden, mejor dicho, pueden tener la misma función, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que las tres conductas me pueden estar sirviendo para lo mismo, ¿sí? No sé, por ejemplo, aliviar un malestar. Me rasco la cabeza porque tengo un malestar aquí, un picor o una comezón, y entonces me rasco y se quita, ¿sí? Hablo por teléfono quizá porque estaba preocupado por alguien, y al contestarme esa persona mi preocupación se quita. Salgo a correr, probablemente estoy preocupado por mi imagen corporal, y entonces salgo y la preocupación disminuye, ¿sí? Entonces fíjense cómo esas tres conductas que se ven diferentes,
pueden tener la misma función. Entonces, ¿qué decimos? Cuando hablamos de conductas que se ven diferentes, pero que cumplen la misma función, decimos que esas conductas pertenecen a la misma clase de respuestas. Entonces, imagínense cuántas conductas de nosotros apuntan a quitar un malestar en la vida. O sea, hay un montón de conductas. Y todas esas conductas pertenecerían a la misma clase de respuesta. ¿Sí? Entonces, eh, aquí, si se dan cuenta, no estamos hablando tanto de rasgos de personalidad, sino más bien de clases de respuesta, ¿sí? Que tienen un mismo objetivo, que tienen una misma función. Y eso para fines de intervención resultaría más útil, en el sentido de que yo tengo delimitados ciertos comportamientos, ya los tengo identificados, ya los tengo operativizados, y eso facilita también que yo pueda elegir dónde intervenir. Puedo intervenir en el contexto para impedir o facilitar un comportamiento determinado, o puedo intervenir directamente en la conducta para que esa conducta no obtenga un reforzador o un castigo o cualquier otra contingencia que la mantenga, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ver con el modelo conductual funcional. No solamente nos interesa el comportamiento, sino también nos interesa cuál es el objetivo que está persiguiendo esa conducta. ¿Ok? Bien, entonces, nosotros desarrollamos tempranamente preferencias y valores. Las motivaciones o preferencias que se desarrollan a partir del aporte genético en los primeros meses son la base para los siguientes 6 meses, y las potenciadas en el primer año serán para el segundo y así sucesivamente, ¿no? Eh, es bien interesante cómo, vuelvo a repetir esto, ¿no? Nosotros le ponemos etiquetas a los niños, a los bebés, y justamente a partir de las etiquetas es interesante cómo cada vez que el niño tiene un comportamiento que ya ha sido etiquetado como parte de la comunidad verbal refuerza dicho comportamiento, ¿no? Por ejemplo, eh, el niño que juega con un carrito, ¿sí? Lo observa, lo voltea, gira las llantas, y la mamá dice, mira, le gustan los carros como al papá, ¿no? Entonces, frecuentemente al niño se le estará dando un carrito, ¿no? Y el niño obviamente pues seguirá jugando con el carro. Y en ese jugar con el carro, pues obtendrá un montón de atención, y que digamos, la atención es un reforzador bastante interesante en estas primeras etapas, ¿sí? Entonces, el niño seguirá jugando con el carro y la mamá le dará más atención porque el niño juega con el carro. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿El niño ya nació por un gusto innato por los carros? ¿O fue el contexto que de por sí el papá y a la mamá le gustan los carros? ¿O fue el contexto el que reforzó el gusto por los carros? Parecería ser que influye más este segundo elemento que les estoy comentando, ¿no? Pongamos un caso opuesto, en donde se le da un carro al niño, pero no se le da atención, no se sonríe con él, no se juega con él mientras tiene un carro, sino más bien se hace todo esto cuando el niño agarra un muñeco de, no sé, de Superman, ¿sí? El niño desarrollará el mismo gusto por los carros cuando no se le ha reforzado jugar con carros. Probablemente no. Probablemente prefiera jugar con el muñeco de Superman, porque con este muñeco si hay interacción, si hay atención, si hay sonrisas, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo mismo con los deportes, ¿no? Ah, es que mira, le gusta patear, va a ser futbolista, ¿sí? Pero si en la casa no hay nadie que le guste el fútbol, entonces el gusto por el fútbol no se reforzará. Mientras que si en la casa todos aman el fútbol, pues probablemente el niño desarrolle ese gusto por las pelotas, por los balones, por el partido de fútbol, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos a ir apuntando ese tipo de cuestiones para explicar ciertas preferencias y valores. Hay formación directa de reforzadores también, o gustos condicionados. Para esto tendríamos que conocer esto de los reforzadores primarios, ¿no? Que es el alimento principalmente,
el calor que da mamá los primeros meses, eh, y justamente se combinan por aquí lo que llamamos también estímulos neutros, ¿no? Estos estímulos neutros que proporcionan la sensación de seguridad, ¿sí? La voz de la mamá, el aroma de la mamá, todo eso es estímulo neutro. Y fíjense cómo hay una asociación entre estímulos. Por un lado, el reforzador primario o incondicionado, que es la leche materna o el alimento del niño, y este alimento se aparea, decimos, se relaciona, ¿sí? Con los estímulos neutros. Y justamente esos estímulos neutros pasan a convertirse en estímulos condicionados, ¿no? Ya después no es necesario amamantar al niño, ¿no? Ya muchos otros estímulos han quedado condicionados y que justamente le permiten al niño sentir o percibir esa sensación de seguridad. Muy bien. Conforme el niño se va desarrollando, ¿sí? Aparecen otro tipo de reforzadores, ¿sí? Hay una formación indirecta de reforzadores o gustos a través también de una vía verbal. Por ejemplo, si el niño está acostumbrado a jugar con su osito y a ese osito le puso de nombre Po, ¿sí? Ya todo el mundo le dice, mira, aquí está tu Po, toma, aquí está Po, ¿sí? No obstante, el niño puede en algún momento olvidar su Po y el papá puede intentar sustituir con el muñeco de Superman, ¿sí? El niño en primera instancia podría no encontrarle las características y obviamente no tiene las características similares, pero si el papá le dice, es como Po, ¿sí? El niño podría transferir o derivar funciones que anteriormente tenía sobre el muñeco, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues hay una asociación, ¿no? Digamos, entre un estímulo y otro, ¿sí? Esto le indicaría al niño que el muñeco de Superman puede tener probablemente el mismo uso que tenía el muñeco Po, ¿no? En general, los seres humanos tenemos esta capacidad, ¿no? De transferir o derivar funciones, eh, y esto es bueno, ¿no? De cierta forma, pero a veces también nos trae ciertas complicaciones, ¿no? Sobre todo a la hora de enfrentarnos a cosas, por ejemplo, que tienen relación con algo aversivo que nos ha ocurrido anteriormente, ¿no? Por ejemplo, las personas que han sufrido algún tipo de evento traumático, no sé, por ejemplo, un asalto, posteriormente no desean pasar por el lugar en donde fueron asaltados o no desean pasar por lugares que son similares. Por ejemplo, si me asaltaron en un parque, probablemente ya no quiera pasar por ningún parque, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos esta capacidad de asociación, pero también de transferir funciones de ciertos estímulos a otros estímulos que pudieran ser similares. Esto es importante para entender un poquito este desarrollo de la personalidad, ¿no? Que no tiene que ver con algo interno, sino si se dan cuenta, les estoy hablando cómo el contexto es un mediador importante para dicho desarrollo. ¿Cuáles son otros elementos? Bueno, hay condiciones también que favorecen la rigidez, hay condiciones que favorecen la flexibilidad. Estos dos conceptos son conceptos muy utilizados para describir a personas, ¿no? A veces decimos, es que es muy rígido, es que ella es muy rígida, mira, él es muy flexible, ¿no? Y bueno, según algunos teóricos, hay elementos ambientales contextuales que se presentan desde la infancia que permiten justamente ese abanico de posibilidades o de opciones, ¿no? Por ejemplo, un niño que tuvo una alimentación limitada probablemente tenga un comportamiento más rígido respecto a la alimentación en un futuro, ¿sí? Ya que nunca se le presentaron, perdón, ya que nunca se le presentaron las diferentes opciones a las que podía acceder en un momento determinado, ¿sí? Por otro lado, un niño que tiene como un abanico más grande de posibilidades o de opciones en cuanto a la alimentación, probablemente él tenga más facilidad de elegir entre diferentes alimentos cuando él sea más grande, ¿no? Entonces, lo mismo pasa respecto a oportunidades, lo mismo pasa respecto a relaciones interpersonales. Si estuve muy limitado de
pequeño, pues se me hará muy difícil establecer una red de apoyo amplia cuando yo sea adulto, ¿no? He encontrado casos de personas, consultantes con los que yo he trabajado, que justamente han reportado esto, ¿no? Esta parte de, de tener como muy limitadas las redes interpersonales cuando eran pequeños. Recuerdo el caso de una chica que me decía que ella recuerda su infancia solo platicando con su abuela. Yo le decía, y bueno, y cuando tu abuela estaba ocupada, ¿tú qué hacías? Me decía, yo recuerdo que yo veía televisión todo el día. Preguntaba yo de su madre y tu mamá. Bueno, es que ya llegaba cuando yo ya estaba dormida, ¿sí? Y bueno, y en la escuela pues se me dificultaba llevarme con otros niños, ¿no? Me hacían bullying, decían que yo era muda, ese era el apodo que me pusieron, la muda, ¿no? Ya que yo no hablaba, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta limitación en cuanto a interacción social, pues trae ya en la etapa adulta de esta persona rigidez justamente en cuanto a comportamientos que tienen que ver con la conexión interpersonal. Entonces, nuevamente, aquí fíjense, otra vez, estamos apuntando a cuestiones externas que van fortaleciendo características de los individuos, ¿no? Y nuevamente, no algo que venga de manera innata, por así decirlo. Bien, hay condiciones también que favorecen ciertos estilos, ¿no? Por ejemplo, un estilo dependiente y frágil, vamos a encontrar que suelen ser personas que se desarrollan bajo un ambiente sobreprotector, ¿no? Recuerdo hace algún tiempo, estábamos con mi familia en un restaurante, una pizzería, y en la mesa de un lado estaba otra familia, con otros niños pequeños. Y recuerdo escuchar a uno de los niños decirle a la mamá, quiero más cápsula, ¿sí? Para la pizza. Y la mamá le decía, ah, mira, ahí viene la mesera, pídele, ¿no? Entonces, cuando el niño estaba a punto de pedirle, el papá le dice, no, espérate, yo la pido. Y entonces el papá pide la cápsula, ¿no? Entonces, a mí ese ejemplo me llamó mucho la atención porque justamente en ese momento el papá le quitó al niño una oportunidad de practicar habilidades sociales. Entonces, fíjense cómo, no sé exactamente si esto haya sido siempre. Sí, Maggie. Eric tiene una pregunta, perdón que te interrumpa, ¿sí? Eh, Hola, ¿Qué tal? buenos días. Mi nombre es Días. Camila y la pregunta que yo tengo es, entonces, ¿hasta qué grado el tipo de crianza o como que esta guía forma la personalidad o sus bases? Porque eso es lo que voy entendiendo. Claro, claro. Sí, es interesante, ¿no? Porque digo, no podría decirte, hay un 50, un 30, un 70%. No obstante, sí que juega un papel determinante en el desarrollo de ciertas características, ¿no? Eh, Cuando nosotros hablamos de temperamento, ¿sí? También es verdad esto, ¿no? Y me parece que es otra de las debilidades del modelo conductual en el sentido de que sí, si tú comparas 10 bebés de 2 meses, de 3 meses o 100 bebés, vamos a encontrar unos que lloran más, unos que duermen más, unos que sonríen más, etcétera, etcétera. Entonces, sí, definitivamente que ya hay un temperamento que tiene que ver con la herencia genética, ¿no? No obstante, viene la otra parte, viene el contexto en donde ese niño se va a desarrollar. Puede que genéticamente tengamos un niño completamente pasivo o un bebé completamente tranquilo. No obstante, si el contexto no es así, ¿sí? Lo más probable es que se empiecen a desarrollar o a fortalecer otro tipo de conductas que no tienen que ver con la pasividad o que no tienen que ver con la agresividad, ¿no? Entonces, sí, definitivamente que juega un papel importante. No sabría, te digo nuevamente, el porcentaje en el que esto influye, pero sí que juega un papel importante en eso, ¿no? Ahora bien, hay casos en donde el contexto es totalmente diferente a lo que la otra persona, a lo que la persona presenta, ¿no?
Esto no ocurre siempre, pero es verdad que hay casos y es ahí donde decimos entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No? Y justamente por eso es que se siguen haciendo investigaciones y se sigue estudiando esto de la personalidad, porque no hay nada como que 100% determinado, ¿no? Se sabe que juega un papel importante, pero tampoco sabemos el nivel en el que esto impacta en la actualidad, ¿no? Espero haber contestado, no sé si queda claro. Sí, gracias, Dari. Ok, ok. Vale. Eh, Tomando en cuenta este ejemplo que les decía ahorita, lo que sí ocurre, y esto también se ha encontrado en investigaciones, lo que sí ocurre es que si las características del individuo no son acordes al contexto en el que se está desarrollando, lo que sí ocurre es lo que se le llama ahora invalidación, ¿no? Es como, no sé, es como si una persona, ¿cómo lo decimos? Una persona alérgica al gluten o sensible al gluten, se desarrollara con una familia de panaderos, por ejemplo, ¿sí? O una persona que tiene sensibilidad en la piel excesiva se desarrolle con una familia de surfistas, ¿sí? Qué va a ocurrir ahí? Pues que va a ocurrir un montón de invalidación, ¿no? La familia le va a decir cosas como, ah, mira, tú no viste lo que nosotros sí sabemos, o ah, mira, saliste muy sensible, y habrá comentarios que hieran a la persona, habrá comentarios que invaliden la experiencia del individuo, ¿no? Entonces, eso es lo que sí encontramos en muchos casos, ¿no? Bueno, hay modelos como la terapia dialéctica conductual que justamente hablan bastante de esto de la invalidación, ¿no? Y cómo esto puede afectar también a la integración del individuo con su familia o incluso con la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, estamos formulando hipótesis, ¿no? Lo que estamos planteando aquí a final de cuentas son un montón de hipótesis de cómo se pueden ir reforzando ciertas condiciones o ciertos estilos de personalidad, ¿no? Ok, les hablaba del estilo dependiente frágil, eh, ambientes sobreprotectores, les ponía el ejemplo del papá, le dice al niño, no, espérate, yo pido la cápsula, le quita la oportunidad al niño de practicar habilidades sociales. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en este tipo de ejemplos? Supongamos que esto pasa frecuentemente en esa familia. ¿Qué ocurre? Que el niño, ¿sí? No sabrá afrontar problemáticas de la vida cotidiana, ¿sí? El niño buscará sentirse seguro, porque claro, o sea, nunca se expuso, nunca lo dejaron exponerse al riesgo, nunca lo dejaron exponerse a la ansiedad de hacer una pregunta, nunca le dejaron exponerse al miedo de salir de su zona de confort, ¿no? Todo le resolvían, por así decirlo, ¿vale? ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener un niño, un adolescente, un adulto bastante evitativo en la resolución de problemas, bastante evitativo en la interacción con otros, bastante evitativo de sus propias experiencias privadas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, otra vez, el contexto juega un papel importante en el desarrollo de ciertas características. ¿Ok? Ya les hablaba yo hace ratito de las clases de respuesta. Topográficamente se pueden ver diferentes, ¿sí? Yo podría poner un clavo golpeándolo con un block, con un tabique, ¿sí? Puedo poner un clavo golpeándolo con un martillo. Puedo poner un clavo, si busco la forma, golpeándolo con esta llave, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la llave, el martillo, el block, tienen diferente forma, pero pueden cumplir con el mismo objetivo, poner el clavo, ¿sí? En la pared. Entonces, esto pasa también con las conductas. Podemos tener tres, cuatro, cinco conductas diferentes, pero que tienen el mismo objetivo. Ok. Ahora bien, hay contingencias. ¿A qué me refiero con contingencias? Hay efectos, ¿sí? En el ambiente que seleccionan conductas, ¿sí? Esto quiere decir que
dependiendo el efecto en el ambiente, habrá conductas que se refuercen y habrá conductas que no se refuercen. Por ejemplo, ¿cuáles son esas contingencias que seleccionan comportamientos? En primer lugar, tenemos la atención. Cuando somos muy pequeños, la atención de los padres y personas cercanas son contingencias bastante reforzantes. O sea, yo puedo cantar, ustedes pueden ver un niño cantando, pueden ver un niño bailando, ¿sí? Pero ¿cómo es que ese comportamiento se ha ido reforzando? Pueden ver a un niño contando un chiste, un niño hablando de música. ¿Cómo es que ha quedado seleccionada esa conducta? Podríamos apuntar en primer lugar a la atención de los padres o bien de las personas cercanas. La atención juega un papel muy importante en las primeras etapas de la vida. Por otro lado, ¿qué otras contingencias pueden reforzar conductas? La evitación de tareas, ¿sí? Esto pasa desde muy pequeños, ¿no? Si nosotros logramos evitar tareas, trabajos, actividades que impliquen esfuerzo, entonces esas conductas de evitación serán reforzadas y entonces al rato soy una persona que procrastina, soy una persona que posterga actividades, ¿sí? Podemos encontrar niños, adolescentes que de repente los directivos llaman a los padres porque el niño no hace las tareas que le dejan para casa, ¿sí? Y entonces está con dificultades para aprobar el semestre o el año, ¿no? Entonces, fíjense cómo estas conductas, una vez que quedan seleccionadas o una vez que quedan reforzadas, empiezan también a generalizarse a otras áreas de la vida cotidiana, ¿sí? Y vamos encontrando adultos que son despedidos del trabajo porque no realizaron una actividad encomendada por el jefe superior, por ejemplo, ¿no? Entonces, el evitar tareas, el evitar esfuerzos, justamente también es una contingencia que selecciona conductas. Entonces, fíjense, aquí tenemos dos hasta ahorita, atención y evitar tareas. Pero también tenemos que los reforzadores tangibles seleccionan conductas y un reforzador tangible clásico, típico de nuestra sociedad es el dinero. ¿Cuántas conductas no hacemos por dinero? ¿Sí? Desde pedir a los padres, por ejemplo, si aún nos apoyan para estudios, el pedir es un comportamiento, oye, me das para mis gastos de esta semana, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esa conducta puede ser mantenida porque justamente después de emitirla recibo el dinero con el que me apoyan mis padres, ¿sí? Y cuando hablamos del trabajo, pues mucho más claro, ¿no? Trabajamos porque obtenemos una remuneración, es decir, recibimos un reforzador tangible, ¿vale? Y por último, las últimas contingencias que seleccionan comportamientos son los reforzadores sensoriales, ¿sí? Hacemos muchas cosas por el placer, ¿sí? Por el placer físico. Eso implicaría tanto cuestiones que tienen que ver con nuestra propia naturaleza, como otras, ¿no? Como comer, como tomar el sol, si es que es agradable para algunas personas, entrar a una piscina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ver un paisaje, caminar por el parque, todo eso tiene que ver con el reforzamiento sensorial, ¿vale? Y bien, aquí podríamos agregar el reforzamiento social probablemente, pero creo que estaría como muy ligado al primero, ¿no? Al que tiene que ver con la atención. Cuando nosotros interactuamos con personas que son valiosas para nosotros, las personas nos prestan atención cuando hablamos, pero también esas personas con sus respuestas refuerzan nuestra conducta de interactuar, ¿no? Entonces, bueno, esas principalmente son las contingencias y como lo vengo diciendo desde hace rato, otra vez apuntamos al contexto para explicar las características de la personalidad. Y aquí tenemos hipótesis, ¿no? Estas son hipótesis. eh, Aquí me adelanto un poquito. Esto no implica que todos los casos sean así, ¿sí? Esto puede ser en algunos casos. Para cada caso tendríamos que hipotetizar cómo es que se ha consolidado la tendencia. Aquí tenemos el primer ejemplo, una consolidación de la tendencia a estar solo, ¿sí?
vamos a encontrar lo que decíamos hace rato, poca flexibilidad en el abanico de opciones. Eso quiere decir escaso contacto con otros niños. Un niño que tuvo que aprender a quitarse su propio aburrimiento, un niño que tuvo que aprender a jugar solo, ¿sí? En donde la interacción con otros niños era bastante limitada, ya sea por su ubicación geográfica, ya sea porque era digamos, una dinámica familiar establecida, etcétera, etcétera. Un escaso contacto con otros niños. ¿Qué ocurre? Sí, Maggie, Eric, hay otra pregunta. adelante, claro. Buenos días, un gusto. Buenos Soy días. Leonardo Castro. Dentro del contexto, bueno, que hemos ahorita estado hablando, incluso con esto de la consolidación de la tendencia a estar solo, bueno, hice unos pequeños apuntes en específico, con el contexto de la invalidación del comportamiento y igualmente los reforzadores de gusto condicionados y los que favorecen la rigidez y flexibilidad. Como hemos visto alrededor de tus charlas, por lo general todo lo que es el entorno del individuo es el que va de cierta manera aportando al desarrollo de la personalidad. Entonces aquí viene mi duda exactamente con lo de la invalidación y las condiciones que favorecen un estilo dependiente y frágil. ¿Qué impacto tiene que una persona no siga su propia conducta y comportamiento y empiece a adaptarse a los pares? Es decir, ¿cómo influye esto de forma negativa dentro del individuo al adaptarse a conductas que no son propias de él? Es bastante interesante tu pregunta, muchísimas gracias. Y sí, sí, efectivamente ocurre, ¿no? Estos esfuerzos por integrarse, estos esfuerzos por adaptarse a cosas que no le gustan al individuo, sí puede traer problemáticas a diferentes niveles, ¿no? Pero lo que se me viene a la mente ahorita es cómo, en primer lugar, hablaríamos de que para esa persona es reforzante la aceptación del otro, ¿no? Es reforzante pertenecer a una comunidad, a un grupo, y esto trae ciertos riesgos, ¿no? ¿Cuántos casos no hemos encontrado de adolescentes, por ejemplo, que otros adolescentes les dicen cosas como, vale, hay que probar sustancias prohibidas, si no lo haces es que eres un cobarde, si no lo haces no puedes andar con nosotros. Y entonces, justamente como para esa persona es reforzante la aceptación de los demás, pues entonces corre el riesgo, ¿sí? Entonces, esa es una problemática bastante marcada, ¿no? Cuando nuestro comportamiento va más enfocado a la satisfacción del otro o cuando nuestro comportamiento va enfocado a esta necesidad de pertenecer sin evaluar las consecuencias negativas de ese tipo de actos, ¿no? Entonces, sí, como bien lo comentabas ahí en la pregunta, puede tener implicaciones bastante negativas, ¿no? No sé si con esto respondo. Sí, Eric, gracias. Ok, bien. Tomando en cuenta el ejemplo que estábamos comentando, de esta tendencia a estar solo, decíamos, un escaso contacto con otros niños, pero claro, fíjense qué pasa. Como hubo escaso contacto con otros niños, no hubo la oportunidad de practicar habilidades interpersonales. ¿Qué pasa? Que llega una edad en donde el niño pues ya tiene que interactuar porque ya tiene que ir a la escuela, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Pues va a encontrarse con niños, niñas, que probablemente sí tuvieron las oportunidades de practicar habilidades y este niño o niña que no tuvo la oportunidad, claro que va a haber una diferencia entre los demás niños. Yo lo que siempre digo es que pues, los niños pueden ser bastante crueles. Entonces, justamente como ellos están aprendiendo a identificar esas diferencias, es donde pueden aparecer las burlas, ¿sí? Las críticas, los juicios, los señalamientos, y ocurre que esos primeros contactos sociales son desafortunados. Ahora bien, el niño ya estaba acostumbrado a estar solo, pero aparte, cuando está acompañado, los contactos son desafortunados. ¿Qué ocurre? El niño va a empezar a rechazar la interacción, ¿sí? Porque la interacción en sí misma, sobre todo con sus pares, ¿no? Esas interacciones adquieren funciones aversivas.
Es decir, para el niño, ese contexto social es aversivo, es desagradable, ¿sí? Le evoca emociones, sensaciones desagradables. Y una tendencia que tenemos los seres humanos es a evitar el sufrimiento, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Pues el niño va a rechazar la interacción, el niño se va a alejar, el niño se va a preferir estar solo, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Y tratemos de imaginarnos un poquito qué ocurre en ese momento que el niño está solo, ¿sí? Probablemente se sienta mal, probablemente diga, ah, otra vez la pasé mal con esos niños, ¿sí? Probablemente diga cosas como, o piense cosas como, ah, esto no es para mí, ¿sí? Pero rápidamente, como él está acostumbrado a estar solo, encontrará algo que hacer, ¿sí? Y entonces empezará a notar que prefiere la soledad, ¿sí? Y justamente el aislarse, el alejarse, sería un tipo de regulación para él. Era un tipo de, una forma de regularse. Hay un montón de formas de regulación. Hay unas formas de regulación que son efectivas y hay formas de regulación que son inefectivas para ciertas finalidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el niño sigue desarrollando, manteniendo esta tendencia, pues obviamente llegará un punto de su vida en donde la vida misma le exija la interacción. No sé, por ejemplo, cuando se presente su primer trabajo o cuando ya tenga que exponer en clase, digamos, en niveles más avanzados, o cuando ya tenga que realizar trabajos en equipo, o cuando quiera conseguir una novia, etcétera, etcétera. ¿Sí? La vida misma te va empujando a ciertos contextos. No obstante, él ya viene con esta tendencia, ya viene con ese tipo de comportamientos reforzados y será todo un reto, pues, aprender lo que debió aprender en etapas más tempranas. ¿Vale? Ok, entonces fíjense aquí, por ejemplo, ya diríamos, ah, es un niño tímido, ¿sí? Pero aún no hemos hipotetizado qué es lo que evoca esos comportamientos que en su conjunto llamamos timidez, ¿sí? Es lo que les decía hace ratito. De repente el tener la etiqueta es tímido, vale, como que no me aporta nada para el cambio. Pero si nosotros vamos operativizando comportamientos, ¿sí? Que forman parte de ese conjunto, se nos va a facilitar más elegir el elemento que es más accesible para modificarse. Bien, regresen. Tenemos otro ejemplo, condiciones que llevan al narcisismo, por ejemplo, ¿sí? Tenemos un niño que tiene una valoración excesiva por logros, ¿sí? Y que cuando comete un error, el error es ignorado, ¿sí? Es decir, al niño no se le señala el error, ¿sí? Cuando, no sé, cuando guarda mal sus juguetes, cuando arregla mal sus zapatos, ¿sí? Entre otros aspectos, ¿vale? No obstante, cuando el niño hace algo bien, los padres prestan una atención excesiva a ese tipo de comportamientos, ¿sí? Además, podemos sumarle otro elemento cuando el niño observa cómo critican a otros o cómo los infravaloran. Fíjense cómo pueden irse formando ciertos esquemas acerca de a mí nunca me hablan así, ¿sí? Parecería ser que yo nunca me equivoco entonces. Parecería ser que entonces yo no cometo errores. Parecería ser que soy superior a los demás, ¿sí? Y entonces podemos ir hipotetizando qué tipo de adolescente o adulto tendríamos, ¿sí? Entonces, estas son condiciones. No quiero decir que siempre que ocurra esto, vamos a tener a una persona que desarrolla características narcisistas. Solamente son condiciones. Y claro, podríamos hipotetizar también otro conjunto, un conjunto más grande de hipótesis, ¿sí? De condiciones, perdón. Pero aquí solamente puse pues dos ejemplos, ¿no? Muy bien. Ahora bien, hay condiciones, ya hemos visto condiciones para preferencia a estar solo, condiciones para desarrollar características narcisistas, pero también hay condiciones
para empezar a presentar un patrón de evitación experiencial. ¿A qué me refiero con patrón de evitación experiencial? Pues todo un conjunto de conductas ya reforzadas que tienen el objetivo de que yo o que nosotros no contactemos con lo que es doloroso para nosotros mismos, ¿sí? Esto va a implicar pensamientos, esto va a implicar emociones, esto va a implicar sensaciones corporales, ¿sí? ¿Cuáles son esas condiciones que me llevan a ser poco tolerante a lo que pienso, a lo que siento, a lo que percibo, ¿sí? Y que me lleva todo esto a realizar conductas para no sentirlo, ¿sí? Bueno, las condiciones son la necesidad de conseguir todo rápido, ¿sí? Sin dificultad, sin esfuerzo. Esto puede ser un valor, ¿sí? Que seleccione formas de respuesta adaptativas o bien muy limitantes, ¿no? En tanto que impida conseguir otros valores que requieran esfuerzo, perseverancia, paciencia y encajar alguna que otra frustración. Eh, y actualmente, digo, ya hablando de personas adultas, pues podríamos encontrar todo un conjunto de comportamientos evitativos o comportamientos que van dirigidos a la evitación experiencial. Fumar, gritar, ¿no? Aislarnos, ¿vale? Eh, no sé, ofender a una persona, ¿sí? Actualmente yo estoy trabajando mucho con sobrevivientes de trauma. Realmente ahorita estoy trabajando con dos personas que sufrieron abuso sexual. Eh, y una de estas pacientes en una sesión, por allá de la segunda sesión apenas, eh, ella me decía algo como odio venir a sesión. ¿Sí? Odio venir a sesión, la estoy pasando mal. Este, por ahí un momento donde también me dijo que todos los hombres éramos iguales, ¿no? Recordemos que ella sufrió un abuso sexual. Y ella me dice, todos los hombres son iguales. Me dice, perdón, yo sé que son de los de tu especie, pero todos son iguales, ¿sí? Eh, y vale, o sea, desde mi punto de vista y según lo que yo vengo trabajando con ella, eso es parte de su patrón evitativo, ¿no? Y tiene sentido en el contexto en el que se está dando, porque además tiene sentido con lo que le ha ocurrido, ¿sí? Y tiene sentido además con lo que les decía hace rato de que transferimos funciones. Ella fue agredida por un hombre, y yo soy un hombre en terapia con ella, ¿sí? Y entonces se está transfiriendo ciertas funciones aversivas al terapeuta en este caso, ¿no? Y curiosamente, digamos, ella me reportaba también tener como comportamientos de ese tipo con su esposo, con su papá. Por ahí me hace el comentario de que su papá y su tío y que ningún hombre siente nada, que ningún hombre es leal, que todos los hombres somos iguales, etcétera, etcétera. Y curiosamente, hace una semana tuve con ella la octava sesión, más o menos, y curiosamente ella me decía, me llamó mucho la atención porque me decía, yo agradezco que fuiste tú quien me esté atendiendo. ¿Sí? Entonces voy notando como ese patrón rígido de evitación experiencial, pues se va flexibilizando bastante, ¿no? Se va flexibilizando. Ahora bien, ese tipo de reacción que ella tuvo en la segunda sesión conmigo, diríamos que es un rasgo de personalidad de ella, ¿vale? Pero probablemente, ¿no? Si lo vemos desde el modelo de rasgos, podríamos decir que ok, es una persona que suele ser ofensiva con otras, ¿sí? No obstante, el contexto influía en ese momento para que ella tuviera esa conducta, sí, también, sí. Estaba un hombre frente a ella, su terapeuta, ¿vale? Haciéndole preguntas sobre el trauma que ha vivido. Fíjense cuántas variables ambientales evocan ese comportamiento específico de ella, de decir, ah, todos son iguales, ¿sí? No son leales ustedes, los de tu especie, así me dijo. Entonces,
Ok, entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Con esos patrones evitativos que vamos adquiriendo, cómo el contexto juega un papel bien importante en ello, y cómo también, pues, es importante ir analizando cómo estos patrones, que en un principio son bastante rígidos, se pueden ir flexibilizando, ¿ok? Y recordemos lo que decíamos al principio, ¿no? La personalidad va ajustada a un tipo de contexto, a un tipo de circunstancia. Ok. ¿Cuáles serían los problemas en la regulación emocional? Sí, ya decíamos ahorita acerca del patrón de evitación experiencial, pero ¿cuáles serían los problemas de regulación emocional? Bueno, encontramos que cualquier intento que hacen las personas para influir en su experiencia y expresión emocional lleva por nombre regulación emocional. Mucho ojo con esto. Cualquier intento que hacen las personas para influir en lo que piensan o sienten, ¿sí? A eso le vamos a llamar regulación emocional, cualquier cosa. Se considera efectiva cuando el grado de control que se tiene sobre ella se adecua a las características de la situación y los objetivos a largo plazo. Ahí es cuando decimos, esa regulación emocional fue efectiva, ¿vale? Porque te ayudó a conseguir objetivos, te ayudó a conseguir metas. Llamaríamos regulación emocional inefectiva si lo que estoy haciendo para regularme no me acerca a mis objetivos, ¿sí? Por ejemplo, gritar es una forma de regulación emocional, pero habría que evaluar el contexto y ver de qué manera me está sirviendo gritar en este contexto. Si solamente me está regulando, pero no me está acercando a objetivos, entonces es una regulación emocional inefectiva. ¿Sí? Pero justamente, y aquí vamos a unir un poquito con lo que decíamos anteriormente, gritar es una forma de regulación emocional inefectiva en un contexto determinado, pero al mismo tiempo sería parte de un patrón de evitación experiencial. ¿Sí? Digamos, es la manera en la que yo he aprendido a, a resolver, a disminuir, a minorar, a decrementar lo que yo estoy experimentando. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos otros ejemplos de regulación emocional inefectivas. Evitación situacional, o sea, evitar situaciones específicas, evitar personas, conductas de seguridad y control, intentar tener todo bajo control, por ejemplo, ¿sí? Pasa mucho, por ejemplo, con las personas con personalidad obsesivo-compulsivo, ¿sí? Fechas, horarios, lugares, acomodar cosas, etcétera, etcétera. Monitoreo de estímulos negativos, ¿vale? Es otra estrategia de regulación emocional inefectiva. Distracción constante para no sentir, para no pensar, ¿sí? Hay pacientes que me dicen cosas como, me quisiera tomar algo para dormirme todo el día y no pensar y no sentir, ¿sí? Y curiosamente son pacientes que nunca han intentado tener alguna conducta suicida, tampoco lo han planificado, pero simplemente no quieren estar sintiendo el dolor que están experimentando en ese momento, ¿ok? La rumiación también puede ser una estrategia de regulación emocional inefectiva, ¿vale? Ante la ansiedad me pongo a rumiar y estoy pensando y sobrepensando y sobrepensando. Es otra forma de afrontamiento. O bien la acción impulsiva motivada por la emoción. Ok, son ejemplos. Conclusión entonces a todo lo que hemos venido platicando. ¿Qué es la personalidad? Desde una perspectiva conductual o cognitiva conductual, la personalidad es un conjunto de conductas, un conjunto de comportamientos, ¿sí? Es solo la manera de indicar la frecuencia con la que un individuo los produce en cualquier etapa de la vida, ¿sí? Ustedes me pueden poner todos los rasgos de personalidad que conozcan: timidez, agresividad, impulsividad, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero en cada rasgo de personalidad vamos a encontrar una lista grande de conductas que hacen las personas con esos rasgos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, podemos decir una persona tiene baja autoestima, ¿sí? Una persona tiene baja autoestima. Pero si yo les preguntara a ustedes qué hace una persona con baja autoestima, seguramente me dirían un montón de ejemplos, ¿sí?
Una persona con baja autoestima habla en tono de voz bajo, por ejemplo, o se compara frecuentemente con otros. Es decir, dice, él es mejor que yo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa hace una persona con baja autoestima? Critica, ¿sí? Dice, ah, no creo que sea tan bueno. ¿Sí? O bien se aísla. ¿Qué hace? Se encierra en su habitación 3 horas. Fíjense cómo ahí estamos ya delimitando comportamientos que nos hablan de cuando una persona es tímida. ¿Sí? Y es justamente la definición que tenemos aquí. La personalidad es un conjunto de comportamientos. Entonces, cuando nosotros trabajamos con los pacientes, incluso aquí quiero meter este ejemplo, aunque trabajemos con pacientes que tienen trastornos de personalidad, tomando en cuenta lo anterior, ¿vamos a intentar cambiar su personalidad o vamos a intentar cambiar sus comportamientos? La respuesta correcta sería la segunda. Lo que nosotros vamos a buscar es modificar sus conductas, no modificar su personalidad, porque si yo solo me centro en baja autoestima, eso no me da como mucho rango de acción, ¿sí? No obstante, si yo me centro en las conductas que forman parte del conjunto, ¿sí? Eso sí que me permite hacer un análisis a mayor profundidad, me permite hacer un análisis más estructurado y me permite elegir qué variables puedo intentar modificar en un caso determinado. ¿Ok? Bien, ¿hasta aquí alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No, Eric, todo claro. Ujú. Perfecto. Ok, bien. Entonces, si por un lado decimos que la personalidad es un conjunto de comportamientos, por otro lado, ahora tendríamos que decir qué es el comportamiento, ¿no? Porque, claro, o sea, es un conjunto de comportamientos, pero también deberíamos tener claro qué es el comportamiento. Y fíjense bien, voy a empezar por la parte de abajo. Dice, ¿qué es el comportamiento? El comportamiento es la interacción entre un organismo y su entorno. ¿Sí? Nosotros somos el organismo, lo que nos rodea, incluso las personas que nos rodean, son el entorno, ¿vale? Todo lo que está relacionado con nuestros 5 sentidos es el entorno, ¿ok? Ahora bien, el comportamiento puede ser observable, ¿sí? Es decir, puede ser observado por otros organismos cuando yo emito un comportamiento, pero el comportamiento también puede ser privado. El único observador es el organismo que emite el comportamiento, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay comportamiento observable. Por ejemplo, todos ustedes están viendo, creo, al parecer, que yo estoy levantando mi mano. Todos están observando eso. Eso es un comportamiento observable. Pero justamente ahora tengo una comezón aquí. Bueno, ya no la tengo, ¿no? Pero el único que podía observar esa conducta era yo, ¿sí? Y estoy pensando que al rato voy a ir al gimnasio, pero el único que observaba esa conducta interna o privada era yo. La única manera en que ustedes lo sabrían es que yo se los diga, ¿sí? Entonces, pensamientos, sensaciones, emociones, también son comportamiento, también es conducta. ¿Por qué? Porque regresemos a la definición. La interacción de un organismo con su entorno, ese es el comportamiento. Por lo tanto, cuando nosotros decimos pensamiento, emoción, conducta, las tres son conducta, las tres son comportamiento, porque las tres están interactuando con el entorno. ¿Vale? Ahora bien, eh, algo que es muy común es que a los psicólogos se nos pida atender la personalidad, ¿sí?
Muchas personas, por ejemplo, a mí me escriben para pedirme información de mis servicios de terapia y cuando pregunto, ¿cuál es la problemática que te gustaría trabajar? ¿Sí? Mucha gente me dice es que tengo problemas con mi personalidad. ¿Sí? Hay personas que me dicen, es que quisiera que evaluara mi personalidad. ¿Sí? Y está bien, o sea, no son psicólogos, no tienen por qué saber lo que sabemos nosotros. ¿Sí? Pero también hay colegas con los que me voy a encontrar, es que voy a modificar su personalidad o vamos a trabajar su personalidad, cuando en realidad lo que se está trabajando es el comportamiento, como decíamos hace rato, ¿sí? Eh, Ahora bien, cuando evaluamos, cuando evaluamos el comportamiento, porque aquí, bueno, aquí ya tenemos que ir dejando de lado el concepto de personalidad, porque ya sabemos que la personalidad es un conjunto de conductas, ¿sí? Sí, Maggie. Hay una pregunta ahí. Ok, Buenos días. A lo buenos que días. acaba de decir de que hay personas que dicen que quieren como que le evalúe su personalidad, en este caso se trata, o sea, quieren decir que evalúe sobre cómo, o sea, que digamos, ¿no? En mi ejemplo me piden que yo evalúe la personalidad de un compañero. Eso quiere decir que como que la haga más perceptible a lo que la sociedad lo ve como aceptable o porque hay esa pregunta de que quiero evaluar mi personalidad. Ya, ok, tiene que ver más con cuestiones sociales, ¿no? Y culturales también. Como yo lo decía hace unos momentos, los pacientes no tienen por qué saberlo, ¿no? No obstante, culturalmente se entiende que lo que está relacionado con trastornos psicológicos, problemas psicológicos, va ligado a una personalidad, vaya, defectuosa, personalidad errónea, ¿no? Entonces las personas vienen con la esperanza de eso, ¿no? De es que mi personalidad no me ayuda o mi personalidad es errónea o estoy mal con la personalidad que tengo. Ellos atribuyen que sus problemas se deben a su personalidad, ¿no? Entonces vienen con la esperanza de que el terapeuta o que el psicólogo les ayude a, primero, entender su personalidad y en segundo lugar, a modificarla, ¿no? Entonces, como nosotros acá le damos una explicación diferente, pues también va a tocar entenderla de una manera diferente y llevar al consultante a entender que la personalidad no tiene nada que ver con lo que le está pasando, sino más bien que son sus acciones, son sus conductas que le están llevando a no alcanzar las metas que está buscando alcanzar, ¿no? Espero, no sé si esto ayude a a la pregunta que me hacían, Mari. Gracias, Eric. ¿Hay otra pregunta? Vale. Ok, Buenos días, profe. buenos días. Con respecto a mi pregunta es acerca del comportamiento y es preguntarle acerca si usted considera que el comportamiento es una consecuencia de la personalidad o algo que ayuda a construir la personalidad. Mm, ok, como lo veníamos diciendo, ¿no? La personalidad es un conjunto de comportamientos. La personalidad es un conjunto de comportamientos. Eh, yo decía, poníamos el ejemplo hace rato, ¿no? De la baja autoestima. A ver, tomemos ahora agresividad. La agresividad es un rasgo, ¿no? Incluso podríamos decir es un tipo de personalidad. Esa persona es agresiva, ¿vale? Pero viene otra vez la pregunta, ¿qué hace? ¿Qué hace para que tú digas que es agresivo? Y ahí podríamos encontrar un montón de conductas. Grita, ofende, golpea, manipula, miente, qué sé yo, ¿no? Un montón de cosas. Entonces, si se dan cuenta, cada cosa que yo les estoy diciendo es un comportamiento. Y gracias a que tenemos ese conjunto de comportamientos, es que nosotros podemos decir, esa persona es agresiva. Ahí está la personalidad, ¿sí? Entonces, no es que sea un producto de, sino más bien es un conjunto de, o sea, el conjunto de comportamientos es el que nos permite establecer un tipo de personalidad o un rasgo de personalidad. No sé si contesto ahí. Gracias, Eric. Sí. Ok, vale. Bien, ahora, como los pacientes llegan con nosotros queriendo evaluar su personalidad o cambiar su personalidad,
Pero como además nosotros sabemos que la personalidad es un conjunto de comportamientos, pues nos tocaría evaluar los comportamientos, no la personalidad. Porque vaya, o sea, imagínense ese trabajo tan extenso y tan poco estructurado si yo me pongo a hablar del paciente de su agresividad, sin poder esclarecer cuáles son las conductas que él hace para decir que él es agresivo, ¿no? Ahora bien, para poder esclarecer eso, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar algo en terapia de conducta, vamos a utilizar algo que se llama el análisis funcional de la conducta. El análisis funcional de la conducta es una herramienta clínica básica, ¿sí? Es una herramienta clínica básica. Nosotros no podemos decir que estamos haciendo algún tipo de terapia conductual si no hacemos análisis funcional de la conducta. ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Cuál es el objeto de análisis del análisis funcional? El comportamiento. Ese es el objeto de análisis, aunque por definición se puede aplicar a cualquier comportamiento animal, ¿sí? O sea, es decir, en toda especie donde haya conducta, donde haya un comportamiento, se puede utilizar el análisis funcional de la conducta. Su objetivo fundamental es explicar por qué una conducta se mantiene. ¿Sí? Ese es el objetivo principal. Ante eso, nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué un organismo se comporta como lo hace? Incluso en terapia, por ejemplo, cuando yo trabajo con mis pacientes, esa pregunta la tengo frecuentemente en la cabeza, ¿no? Es como, ¿por qué esta persona hace lo que hace? ¿Por qué mi paciente se comporta como se comporta? Y esa pregunta me va llevando también a identificar las variables antecedentes, ¿sí? Y las variables consecuentes del comportamiento. Ok, el paciente gritó, le gritó a su esposa. Ok, ¿bajo qué contexto gritó? Porque recordemos que un tipo de personalidad va unido a un tipo particular de contexto o a un tipo particular de circunstancia. Entonces, a mí lo que me interesa primero es conocer qué variables estaban presentes que influyeron en la conducta de gritar, ¿sí? Por otro lado, me interesa también entender cuáles son las variables consecuentes, ¿sí? Que hacen que esa conducta se mantenga. Recordemos esta diapositiva, ¿sí? Contingencias que seleccionan comportamientos, ¿sí? Es decir, el individuo grita, ok, ¿vale? Grita de manera agresiva, pero ¿cuál es la contingencia después de que grita? ¿Hay atención? ¿Gritar le ayuda a evitar tareas? ¿O obtiene un reforzador tangible cuando grita? ¿Hay reforzadores sensoriales? ¿Sí? Entonces, fíjense, otra vez, aquí lo que me está interesando es entender estas variables, ¿vale? También entender si eso es una forma de regulación inefectiva. Probablemente lo sea, el gritar. ¿Sí? Y pueden notar ustedes cómo estoy centrado en el comportamiento de gritar. No estoy centrado en que él es agresivo. Estoy centrado en el comportamiento. Yo puedo estar evaluando a través del análisis funcional los diferentes comportamientos que pertenecen a la misma clase de respuestas, ya decíamos hace rato, ¿sí? Que pertenece a la misma clase de respuesta y que le permiten acceder a los mismos reforzadores, ¿sí? Y ahí tenemos la personalidad, ¿vale? Aquí lo tenemos un poquito más claro. ¿Qué buscamos con el análisis funcional? Si se dan cuenta, el análisis funcional tiene tres columnas, tiene tres elementos. Antecedente, con antecedente nos referimos a todas esas variables contextuales ambientales que influyen para que el individuo grite, que influyen para que el individuo se aísle, que influyen para que el individuo se quede callado, que influyen para que el individuo pregunte en exceso, ¿sí? Que influyen para que el individuo diga cosas como todos los hombres son iguales.
Ahí tenemos los antecedentes. Y tenemos el comportamiento. Aquí en comportamiento no anotamos la personalidad, baja autoestima, agresividad, impulsividad, timidez, neuroticismo, ¿sí? No anotamos eso, anotamos las conductas, que son parte del conjunto de conductas que me van a decir qué tipo de personalidad tiene el individuo. Anotamos comportamientos, gritar, ofender, empujar, golpear, aislarse, etcétera, etcétera. Y aquí en consecuencias vamos a notar a qué reforzadores accede la persona y que están manteniendo la conducta. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a buscar son esos elementos dentro de un análisis funcional. Con el análisis funcional también vamos a intentar formular hipótesis. ¿Sí? Vamos a encontrar dos tipos de hipótesis. Las hipótesis de origen, ¿sí? ¿Cuáles son las hipótesis de origen? Estas, ¿sí? ¿Por qué ahora a esta persona le gusta estar solo? Ah, yo empiezo a formular hipótesis de origen. Ah, porque cuando era niño no tenía contacto con otros niños. Y las primeras veces que quiso interactuar, sufrió bullying en la escuela. Y luego después empezó a rechazar interacciones porque no se sentía seguro. Vean que ahí estoy haciendo hipótesis de origen, ¿sí? Me estoy dando una idea cómo es que ese individuo comenzó a tener ese tipo de comportamientos, ese tipo de personalidad, ¿no? Y por otro lado, también voy a formular hipótesis de mantenimiento. Las hipótesis de mantenimiento son hipótesis del presente. ¿Por qué lo sigue haciendo ahora? Ok, yo entiendo que lo empezó a hacer porque se burlaron de él en la escuela. Me queda claro. Y me queda claro que no tenía con quién interactuar. Pero la pregunta ahora es, ¿por qué lo sigue haciendo ahora? Ya nadie se burla de él ahora. ¿Por qué prefiere estar solo? Y para obtener esas hipótesis de mantenimiento, vamos a utilizar el análisis funcional. ¿Ok? Y tenemos dos hipótesis entonces, la de origen y las de mantenimiento. Resumiendo, ¿qué vamos a buscar con el análisis funcional? Vamos a buscar comprender, explicar, predecir e influenciar en la conducta de los organismos, de los individuos en este caso. Su utilidad radica fundamentalmente en operativizar los comportamientos que se quieren modificar, eliminar e instaurar y explicar por qué se mantienen, es decir, qué variables externas o internas al sujeto pueden estar influyendo en dicho comportamiento en relación a qué estímulo se produce y cómo funciona. Ese es el objetivo principal del análisis funcional de la conducta, ¿sí? Este es un análisis funcional de conducta que se usa mucho en terapia, ¿no? Le preguntamos a los pacientes cosas como qué sucedió, cuándo sucedió, cómo sucedió. Vamos a poner el ejemplo de, pues le grité a mi esposa. Ok, vale. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Con quién estaban? ¿Dónde estaban? Y el paciente te va platicando, ¿no? Sobre eso le pregunto, ¿qué pasó por tu mente? ¿Qué sentiste? ¿Qué sensaciones tuviste? ¿Qué imágenes mentales tuviste? ¿Sí? El paciente me explica, ujú, y entonces yo caigo en cuenta que cuando él experimentaba todo eso y que además estaba en ese contexto determinado, entonces gritó y ofendió a su esposa. Y ahora me tocaría entender qué ocurrió, cuál es esa contingencia que seleccionó ese comportamiento, o cuál es esa contingencia que refuerza la conducta de gritar. ¿Qué ocurrió? Ah, pues que en cuanto le grité, sentí que me desahogué. Ok. O es que cuando le grité, pues ella me hizo caso a lo que yo le estaba pidiendo. Ah, ok. Sí. Ahí es donde vamos entendiendo la contingencia. ¿Sí?
¿Hay alguna pregunta, Maggie? Buen día. Mi pregunta es, durante la charla he escuchado la palabra conducta y comportamiento, entonces quisiera saber una definición o forma de diferenciar ambas. Las estoy utilizando indiscriminadamente, o sea, prácticamente aquí lo estamos tomando como si fuera lo mismo. Conjunto de conductas, conjunto de comportamientos, lo estoy utilizando indiscriminadamente. Ok. Mm, ¿Algo más, Maggie? De momento no, ya les consulto si hay algo más. Es- ok. Bien, entonces voy indagando acerca de las contingencias que refuerzan la conducta, ¿sí? Hay contingencias a corto plazo, que son las más importantes, y hay contingencias, hay consecuencias a largo plazo, ¿sí? Las de a largo plazo sirve indagarlas porque entonces el individuo puede empezar a darse cuenta que sus comportamientos, ¿no? Sus conductas o sus estrategias de regulación, pues son inefectivas para conseguir lo que intenta conseguir en la vida, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces preguntamos cuáles son las consecuencias aversivas a largo plazo. Entonces, bueno, utilizamos este tipo de herramientas y todo esto que les he venido platicando tiene implicaciones a la hora de conceptualizar un caso. O sea, realmente cuando nosotros conceptualizamos un caso, más allá de estar centrados en el tipo de personalidad o en el tipo de rasgos, en lo que estamos bien enfocados, tanto en terapias cognitivas conductuales como en terapias más conductuales, estamos enfocados en la manera en la que la persona responde a las variables del ambiente. Por ejemplo, esta es una conceptualización de terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Es una conceptualización de TCC, ¿no? Entonces, si se dan cuenta en esta conceptualización, el primer dato que tenemos hasta arriba o el primer dato que se nos solicita son los datos relevantes de la infancia. Tienen un cuadrito amarillo y a un ladito en un cuadrito verde nos explica en qué consistiría eso. Son experiencias que contribuyeron al desarrollo y sostenimiento de la creencia básica central, ¿sí? Las creencias básicas o centrales, según Beck, son las etiquetas que hacemos de nosotros mismos. Soy tonto, soy fracasado, soy insuficiente, ¿sí? Soy agresivo, ¿vale? O sea, incluso esto es parte del autoconocimiento, ¿vale? Tenemos los datos relevantes de la infancia, tenemos la creencia básica o central, que es lo que les estaba comentando. Tenemos las suposiciones condicionales, ¿sí? Que estas suelen ser presunciones positivas o negativas que ayudan a soportar la creencia básica. Sí, Maggie. Tengo una pregunta, Eric. Me preguntan qué son los reforzadores negativos y positivos que mantienen la conducta y cómo se puede diferenciarlos. Ok, ok. Me regreso acá. Ya, ok. Ah, los reforzadores, a ver, ambos, positivo y negativo, son contingencias, es decir, son efectos de la conducta que hacen que hacen que la conducta aumente o se mantenga, ¿sí? Los dos, reforzamiento positivo y negativo. La diferencia es que cuando yo hago una conducta y algo aparece que hace que mi conducta aumente, a ese le vamos a llamar reforzador positivo. Ahora bien, si cuando yo hago la conducta, algo desagradable desaparece, a ese le vamos a llamar reforzamiento negativo. Ejemplo,
Ah, a ver, supongamos que en este momento empieza a sonar mi celular. En este momento que mi celular suene, sería aversivo. Para mí sería desagradable porque me va a estar distrayendo de la explicación que les estoy dando. Entonces, mi conducta sería picarle al botón rojo para bloquear la llamada, ¿sí? Mi conducta de picarle al botón rojo hizo que la llamada desapareciera. ¿Qué haré la próxima vez que me vuelvan a llamar mientras doy una clase? Lo mismo, ¿sí? Y cada vez que yo esté dando clase y me llamen, le voy a picar al botón rojo. Mi conducta se va a mantener. Pero como mi conducta, picar botón rojo, elimina ese estímulo desagradable, entonces mi conducta se está reforzando de manera negativa, porque hace que algo desagradable desaparezca. Ese es el reforzamiento negativo. Ahora bien, reforzamiento positivo, ¿cómo sería? Imaginemos que suena mi teléfono mientras estoy dando clase y yo contesto en plena clase y me dicen, te has ganado $1.000.000, ¿sí? Entonces, mi conducta de contestar en clase se ha reforzado de manera positiva, porque al hacer la conducta aparece algo apetitivo. $1.000.000 para quien sea es apetitivo. Vale, no sé si me explico, no sé si me expliqué. Sí, Eric, muchas gracias. Ok, vale. Bien, entonces estábamos hablando de las conceptualizaciones de caso. Eh, teníamos entonces suposiciones condicionales, estrategias compensatorias. Si se dan cuenta, las estrategias compensatorias son conductas también que nos ayudan a sobrellevar creencias que nos han forjado desde la infancia. Y en estas conceptualizaciones, igual indagamos situaciones que le pasan a las personas. PA significa pensamiento automático, es decir, qué piensa la persona de esas situaciones que le ocurren. Buscamos el significado del pensamiento automático, indagamos cómo se siente el individuo e indagamos la conducta que hizo el individuo. Ahora bien, todo esto, pensamientos, emociones, conductas, ya decíamos hace rato, son formas de responder al ambiente. Todo esto es comportamiento. Lo que yo pienso es comportamiento, lo que yo siento es comportamiento, la conducta es comportamiento, ¿sí? Son las formas en las que yo respondo a lo que ocurre a mi alrededor, ¿sí? Entonces, tanto en estas conceptualizaciones TCC como en conceptualizaciones más conductuales, el terapeuta está interesado en eso, en cómo responde el individuo a su ambiente. Y si se dan cuenta, no estamos enfocados en qué personalidad tendrá este individuo, porque como ya lo decíamos anteriormente, la personalidad es un conjunto de respuestas y las respuestas aquí las tenemos. Respondo de manera cognitiva, respondo de manera emocional, respondo de manera conductual. Y este es un ejemplo. Otro ejemplo sería este. Esta es una conceptualización conductual más chiquita. Eh, Aquí lo que se hace, por ejemplo, es identificar cuáles son los problemas que el paciente tiene fuera de sesión, por ejemplo, ansiedad social, evitación a la intimidad, terminar relaciones rápidamente cuando se incrementa la cercanía con la otra persona. Supongamos que el paciente viene y me dice que tiene todos estos problemas, ¿sí? Yo como terapeuta tengo claro que las formas de comportarse
ocurren en diferentes situaciones. No en todas, pero sí bajo ciertas circunstancias. Entonces yo voy a intentar también asegurarme cómo se vería esa problemática que el paciente tiene afuera, cómo se vería si ocurre conmigo en la sesión. ¿Sí? Y entonces yo determino que el paciente evita el contacto ocular conmigo, que reflejaría su ansiedad social. Evita hablar de cuestiones íntimas en la relación, que tiene que ver con su evitación a la intimidad. Se rasca con incomodidad en la sesión, ¿sí? ¿Vale? Que probablemente eso también tenga que ver con bloquear relacionarse con otro, en este caso con su terapeuta. ¿Sí? Ahora bien, de esa manera yo me daría cuenta que las problemáticas del paciente están apareciendo en terapia, pero también puedo encontrar o intentar llegar a conductas que reflejen que el paciente está avanzando. Por ejemplo, que el paciente logre mantener contacto ocular conmigo, aceptando que es incómodo eso. ¿Sí? Llorar, hablar abiertamente acerca del dolor, mantenerse en la interacción con su terapeuta. Si el paciente logra hacer todo eso, entonces el paciente ya está avanzando. ¿Todo para qué? Para que eso que hace conmigo lo pueda hacer afuera de sesión. Participar abiertamente, contactando, sin salir corriendo de las relaciones. ¿Sí? Eso es lo que estaríamos buscando. ¿Sí? Fíjense que centrarnos en las conductas o en los comportamientos nos permite establecer objetivos de terapia. Si yo solo me centro en que es tímido, pues solamente le diría, ok, objetivo que ya no seas tímido. ¿Sí? Por eso es que al hacer terapia no nos centramos en el rasgo, sino en las conductas, porque las conductas me van a facilitar también establecer objetivos de terapia. ¿Sí? Y participar abiertamente es una conducta. Quedarte en la interacción es una conducta. Hablar abiertamente de lo que te duele es una conducta. ¿Sí? Mantener contacto ocular es una conducta. ¿Sí? Y bueno, sobre esto no sé si hay alguna pregunta, si hay algún comentario. No, Eric, todo muy claro. Creo que con eso ya cerramos, ¿verdad? Bueno, queremos agradecerte por tu tiempo. Creo que todos nos llevamos muchos aprendizajes y bueno, quiere un estudiante hablar, entonces, Buenas, el día de hoy me gustaría agradecerle por el tiempo que nos ha dado, por esta charla tan increíble, tan interesante que nos ha dado sobre la personalidad y el comportamiento. Estuvo muy, muy interesante y me gustaría cerrar haciéndole una pequeñísima pregunta. ¿Cuáles son algunos límites o cuestionamientos comunes a los que se enfrenta el análisis funcional? Ok, ok. Como ya lo decíamos hace rato, ¿no? Tiene que ver un poquito con esta parte de la dificultad que aún se tiene para establecer historias específicas, ¿no? Aún no hay como elementos centrales de los cuales podamos decir, ah, si se vive esta experiencia, la persona desarrollará este tipo de personalidad o este tipo de característica. Digamos, la variabilidad es tan grande que aún se nos ha dificultado, se sigue dificultando establecer esas especificaciones. Creo que esa sería una dificultad. Otra dificultad, ya hablando en términos más clínicos, creo que tendría que ver mucho esta parte de que hay conceptos que, que, digamos, académicamente a ciertos pacientes se les puede dificultar. No obstante, creo también que los terapeutas debemos desarrollar esa flexibilidad a la hora de hablar de nuestras teorías o de nuestras herramientas con la finalidad de que los pacientes tengan claro para qué se está haciendo eso en terapia, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver un poquito más con eso. Muchas gracias por responder mi pregunta y de nuevo, de parte de todo mi curso, le agradecemos
completamente el tiempo que se ha dado el día de hoy para poder explicarnos estas situaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Eric. Ok, Maggie, Eh, ¿algo más? Escuchaste los aplausos. Muchas gracias de verdad por tu tiempo y bueno, no sé, como sabes, te contestan en proceso de formación, entonces no sé si quisieran decirles algo o recomendarles algo en su proceso de formación y con eso ya podemos cerrar. Profundizar, digo, creo que están en una muy buena etapa para empezar a profundizar ya pues, en la psicología basada en evidencia, ¿no? Principalmente. Este, creo que hay actualmente muchas facilidades, digo, si comparamos en mis tiempos, en donde pues tenías que ir a la biblioteca a buscar material, ahora tenemos toda la información a la mano, que se apoyen de fuentes confiables y pues nada, yo estoy abierto, ¿no? A que si por ahí alguno de los alumnos me escribe por una duda o que requieren alguna recomendación, pues estoy a la orden. Listo, Eric, muchísimas gracias, un abrazo fuerte y gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto. Gracias, Maggie. Ahí te encargo una foto del grupo. Ya, listo, ya te la mando. Bye, Gracias. bye.